Iniciamos la ponencia magistral a través de la siguiente frase. Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Víctor Hugo. Un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora y les doy la bienvenida a la sesión número 7 del taller de redacción jurídica en materia civil, que tiene el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Es grato comentarles que el día de hoy contamos con la presencia de un buen amigo de la casa y gran conocedor del derecho civil. Estamos hablando del doctor Alfredo León Hernández, quien nos va a acompañar con el tema redacción de donación de bien inmueble y su formalización. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestro ponente es abogado, asesor inmobiliario con amplia experiencia en derecho civil, notarial y registral. Asimismo, es especialista en Derecho Procesal y Técnicas de Litigación Oral por la Corte Superior de Justicia de Lima. Es ponente invitado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima y por diversas universidades a nivel nacional. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios y ya sin más preámbulos, doctor, le cedo el uso de la palabra para que pueda dar inicio con su ponencia. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación a la Asociación Jurídica de Derecho en Línea, así como también a la participación, tengo entendido, del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana para disertar el tema en esta oportunidad sobre la redacción de donación de bien inmueble y su formalización. Es un tema desde luego importante y que tiene una parte de teoría y una parte práctica para poder conocer esta experiencia legal en cuanto a la práctica notarial y registral. Para ello, desde luego, he preparado unas diapositivas para poder proyectarlas. ¿Me indica, por favor, la visualización de las mismas? Sí, doctor, sí se visualiza. Perfecto. ¿Qué tal estamos ahí? Muy bien. Sí, doctor, sí se visualiza. Perfecto, muchas gracias. Desde luego, el título es Redacción de donación de bien inmueble y su formalización. Vamos a dar algunas pautas iniciales, porque nosotros como abogados, o entiendo estudiantes de derecho, bachilleres, egresados, futuros abogados, siempre debemos de hablar de un tema de redacción remontándonos a la base legal, es decir, el marco normativo que nos permitirá tener autoridad para absolver consultas, personas naturales o jurídicas, o para dirigirnos a una entidad. En este caso, que estamos hablando sobre el acto jurídico de donación. Al respecto, como podemos visualizar, el marco normativo aplicable incide principalmente en el Código Civil, que señala en su artículo 1621 la definición de la donación. Y entendemos que por la donación el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien. Por su parte, el artículo 1625 señala que la formalidad de la donación de inmuebles al respecto debe hacerse por escritura pública bajo sanción de nulidad. Nosotros, para abordar el tema de esta noche, vamos a referirnos exclusivamente a la donación, a la transferencia gratuita de un bien inmueble. Tenemos por una parte al donante y por otra parte al donatario. La ley señala en principio que debe hacerse necesariamente por escritura pública. Ojo, no dice que se encuentre inscrito en los registros públicos para que se formalice la donación. Entendemos que la ley para la norma es suficiente con que la donación conste por escritura pública de un bien inmueble, no por un contrato privado, no por un contrato con firmas legalizadas,
no simplemente en una minuta de donación, sino que tenga la categoría o que se eleve a escritura pública, bajo sanción de nulidad. Si es que la donación de bien inmueble no se realiza por escritura pública, no existe en el mundo real, porque ese acto jurídico sería nulo. Adicionalmente, es muy importante conocer lo que establece una norma especial, y me refiero al reglamento de instrucciones del registro de predios de la SUNAR, de los registros públicos. Esta normatividad señala en su artículo 107, respecto a la donación, que la donación se inscribirá en mérito a escritura pública. En el asiento, entiéndase, en el asiento registral, se hará constar el valor del bien donado y, en su caso, las cargas que ha de satisfacer el donatario. Cuando se trate de un anticipo de legítima, debe acreditarse la condición de heredero forzoso con la copia certificada de la partida respectiva. También podrá acreditarse dicha condición con su inserción en la escritura pública o acompañando la respectiva copia certificada. El derecho de reversión estipulado se inscribirá en el rubro de cargas y gravámenes. Acá hay muchos temas que vamos a ir conociéndolos a medida que vamos a ir ampliando la exposición de esta noche. Pero en resumen, podemos afirmar que los registros públicos hace referencia, repitiendo lo que establece el Código Civil, que la donación necesariamente deberá constar en escritura pública. Y cuando esta escritura pública, que es el documento que emite el notario, tiene su firma, le da fe, le da legalidad a ese acto jurídico llamado donación, la convierte en un documento público oponible a terceros, esa escritura pública podrá remitirse a los registros públicos, podrá inscribirse en la SUNAT y en el asiento respectivo, en el asiento registral de la partida electrónica, se hará constar el valor del bien donado y, en su caso, las cargas que ha de satisfacer el donatario. Por ley, así la donación se realice a título gratuito, así la donación se transfiera de manera gratuita, la ley exige que se deberá valorizar el bien inmueble. Y a su vez, también, si es que el donatario, es decir, quien recibe el bien inmueble, va a recibirlo con hipotecas, con embargos, con alguna anotación de demanda, con alguna carga técnica, que se exprese en la respectiva minuta que se elevará a escritura pública. En el segundo párrafo hace referencia al anticipo de legítima, que no es otra cosa que la donación, es decir, la donación es el género y el anticipo de legítima es la especie. El anticipo de legítima es una figura de donación destinado a herederos forzosos. Tiéndase a quienes son llamados a heredar por ley ante el fallecimiento de una persona. Si una persona fallece en su condición de casado, será la esposa quien asuma su representación sucesoria. Si es casado y tiene hijos, será esposo o esposa e hijos. Si por el contrario no tiene esposa, no tiene hijos y tiene padres en vida, serán los padres quienes los representarán por orden sucesorio. Entonces, es muy importante que para el caso del anticipo de legítima, como una forma de donación directa hacia los herederos forzosos, se tenga que acreditar la condición de tal. Si yo me acredito como esposo o esposa, debo necesariamente presentar la partida de matrimonio. Si pretendo acreditarme como hijo, por ejemplo, debo de acreditar con las actas de nacimiento expedidas por RENIEC. Respecto al derecho de reversión, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del derecho de reversión de la donación.
vamos a hablar sobre la redacción de donación de bien inmueble y su formalización. Como ya lo tenemos indicado, será indispensable, en primer lugar, la elaboración de una minuta para que se formalice en escritura pública el acto jurídico de donación de bien inmueble. La minuta en sí es el contrato de donación celebrado entre el donante y el donatario, la cual deberá estar autorizada por abogado colegiado y deberá ser presentada ante una notaría pública. Entonces, si la ley nos exige que la donación deberá constar por escritura pública bajo sanción de nulidad, debemos de saber y tener presente que para que un documento sea público con la denominación de escritura pública, necesariamente de manera previa se tiene que elaborar o presentar una minuta. Es por ello que la minuta de donación, que es en sí un contrato, tiene el siguiente estilo. En la redacción se suele colocar, señor notario, dos puntos, sírvase extender en su registro de escrituras públicas una minuta de donación de bien inmueble, por ejemplo, y luego viene todo el contenido que vamos a ver en las diapositivas posteriores. Es muy importante saber que no solamente esta minuta de donación tiene la firma del donante y del donatario, sino que la ley exige que la minuta debe estar autorizada por abogado. ¿Y qué quiere decir autorizada por abogado? Que tiene que firmar un abogado, perdón, tiene que establecer en la minuta el abogado con su firma y sello de encontrarse respectivamente inscrito y habilitado en un colegio profesional. Esta minuta, que es el contrato de donación con la firma de las partes y autorizada por abogado colegiado, debe presentarse ante una notaría pública. ¿Para qué? Para que sea el notario quien dicha minuta de donación la eleve a escritura pública, desde luego con los demás requisitos que vamos a ver a continuación y cancelando los derechos notariales respectivos. En esta diapositiva he tratado de resumir los puntos principales que vamos a ver respecto del contenido de una minuta de donación de bien inmueble. Me refiero, desde luego, en principio, a la identificación de las partes, la descripción del inmueble, el objeto, la valorización, la aceptación por parte del donatario, la existencia o no de cargas y gravámenes, el pago de impuestos respectivos o sus exoneraciones y, como dato principal, que vamos a ahondar este tema, la renuncia al derecho de reversión. Esto es lo que desde nuestra práctica legal consideramos importante como contenido en una minuta de donación de bien inmueble, la cual vamos a explicar de manera amplia a continuación. Respecto al primer punto, desde luego muy importante, la identificación de las partes, donante y donatario, o donantes y donatarios, singular o plural. Tienen que consignar desde luego sus nombres y apellidos, su nacionalidad, su documento de identidad, su estado civil, su ocupación y su domicilio, ambas partes. Puede ser más de un donante, por supuesto. ¿Qué pasa si se refiere a un inmueble que pertenece a una sociedad de gananciales? Participarían hombre y mujer, esposo y esposa, dos donantes. O, si es que se encuentra el inmueble sujeto a un régimen de copropiedad, son varios copropietarios y entre todos ellos deciden donar el bien. Hablaríamos de una pluralidad de sujetos. Por ello que podría presentarse varios donantes para que firmen la escritura pública. De igual manera para el caso de los donatarios, es decir, de los beneficiarios de dicha donación.
Este segundo punto también es muy importante porque obedece a la descripción del inmueble. Y no solamente hablamos de inmueble como un todo, no necesariamente hablamos de una casa, de un terreno, de un departamento, de un local comercial, de una cochera. Podemos hablar inclusive de partes, de cuotas ideales, de acciones y derechos de dicho bien inmueble. Por ello es importante, para la descripción del inmueble, indicar las características del mismo, tanto físicas como legales, así como también el antecedente de cómo el propietario o quienes figuren como propietarios adquirieron la titularidad del bien inmueble. Lo adquirieron a través de una compraventa, a través de una donación, a través de un testamento o de una sucesión intestada. Es muy importante consignar el antecedente de cómo quienes van a figurar como donantes o donante adquirieron dicho bien inmueble. El objeto, como se trata de un contrato de donación de una minuta que se va a elevar a la categoría de escritura pública, se debe indicar de manera expresa que el acto jurídico realizado es una donación de bien inmueble o podría ser perfectamente de una donación de acciones y derechos de un bien inmueble. Valorización. Este es un punto muy importante, puesto que, reitero, la ley señala que se debe valorizar tanto el inmueble o las acciones y derechos del mismo, dependiendo qué es lo que va a ser materia de transferencia. A pesar que es un acto gratuito, a pesar que es una transferencia gratuita, la ley exige que se valorice. Es por ello que la ley señala que se debe valorizar el bien inmueble en materia de transferencia y para ello se puede tomar como referencia el valor contemplado en el autoavalúo municipal. Tengamos presente que el monto de la valorización no debe ser menor al autoavalúo municipal. Podemos tomar como referencia la cartilla, la carpeta del contribuyente que nos llega año a año de parte de la municipalidad, en el cual la municipalidad establece un autoavalúo del valor del inmueble. Ello lo podemos tomar como referencia con la finalidad de valorizar el bien inmueble. No debe ser la valorización menos que el valor del autoavalúo. Y en líneas posteriores vamos a explicar por qué. Un punto muy importante y que se debe considerar como cláusula en la minuta es la aceptación del donatario. El donatario indicará la manifestación que consiste en la aceptación de la donación. El donatario dará las gracias por el gesto que tendrá el donante de la transferencia gratuita del bien inmueble o de las acciones y derechos del mismo. En cuanto a la existencia de cargas o gravámenes, se deberá indicar en la minuta si el inmueble en materia de transferencia tiene inscrito cargas o gravámenes, tales como hipotecas, embargos en cualquiera de sus modalidades, medidas cautelares, anotaciones de demanda, cargas técnicas, entre otras que, de ser así, serán asumidas por el donatario como nuevo titular. En caso el inmueble esté libre de cargas y gravámenes, se deberá manifestar así de manera expresa en la cláusula correspondiente. Desde luego, las cargas y gravámenes de una propiedad no impiden la transferencia de la misma. Si un inmueble tiene hipoteca, tiene usufructo, tiene anticresis, tiene un embargo, la ley no imposibilita a su transferencia, a su libre disposición. Pero el nuevo titular registral, el nuevo propietario, se entiende que asumirá las cargas, en este caso, de dicha transferencia gratuita. Con relación al pago de los impuestos y exoneraciones, debemos afirmar que el donante
deberá encontrarse al día en el pago del impuesto predial. Tendrá que presentar la respectiva constancia de no adeudo municipal. El donatario estará exonerado del pago del impuesto de alcabala si la valorización del inmueble no supera las 10 UIT. En la donación no se paga impuesto a la renta, puesto que no hay ganancia de por medio por parte del donante. Y acá estamos hablando principalmente de tres impuestos: el impuesto predial, el impuesto de alcabala y el impuesto a la renta. Con relación al impuesto predial, a partir del año 2022, se exige en las transferencias de bienes inmuebles, sea a título oneroso o a título gratuito, que el transferente, es decir, en este caso el donante, se encuentre al día en el pago del impuesto predial. Antes del año 2022, solamente se exigía que el donante, por ejemplo, esté al día en el impuesto predial respecto del año en materia de transferencia. Si estamos en el 2025, solamente exigían que esté al día en el pago del impuesto predial del año 2025. Pero reiteramos, a conocimiento público de manera obligatoria, del año 2022 en adelante, toda notaría exigirá que el donante se encuentre al día, esté en deuda en cero del pago del impuesto predial durante todo el tiempo que obtuvo la condición de contribuyente. Por eso, actualmente se exige y se escucha mucho las famosas constancias de no adeudo municipal. Se entiende que desde la fecha de transferencia de la donación, es decir, una vez que se inscribe en los registros públicos o desde que se celebra la escritura pública, desde esa fecha en adelante, la obligación será asumida por el nuevo titular, es decir, por el donatario. Respecto del impuesto de alcabala, correrá a cargo del donatario, es decir, de quien recibe el bien inmueble, siempre y cuando el inmueble o las acciones y derechos del mismo no exceda su valorización de las 10 UIT. En la actualidad, la UIT tiene el valor de 5.350 soles. El tramo de inafectación para el pago del impuesto de alcabala es de 10 UIT, es decir, 53.500 soles. Todo inmueble que sea inferior o las acciones y derechos en materia de transferencia que sea inferior a los 53.500 soles estará exonerada del pago del impuesto de alcabala, que es el equivalente al 3% del valor de transferencia. Por último, en la donación entendemos que no se paga impuesto a la renta por una situación muy sencilla. El impuesto a la renta solo grava ganancia de capital. Como el donante adquiere la figura que transfiere un bien inmueble a título gratuito, no va a recibir ganancia alguna. En consecuencia, en la donación no se paga impuesto a la renta, puesto que no hay ganancia de por medio por parte del donante. Vamos a hablar y trataremos de explicar, para luego ya conocer de manera más directa en una práctica legal en la minuta de donación, vamos a hablar sobre la renuncia al derecho de reversión. Y debemos afirmar lo siguiente: de conformidad con el artículo 1632 del Código Civil, las partes pueden manifestar expresamente en la minuta una cláusula mediante la cual el donante renuncia al derecho de reversión. ¿En qué consiste la reversión? ¿En qué condiciones se da? ¿Cuál es la formalidad? Vamos a explicar ahora. Estimados oyentes en esta clase virtual, nosotros como abogados vamos a tener
un sinnúmero de prácticas legales. Podemos citar a manera de ejemplo un caso que nos surgió hace algunas semanas, mediante la cual un cliente consulta lo siguiente. Se trata de 5 copropietarios, los cuales los unía un vínculo familiar. Eran todos primos. Cada uno tenía el 20% de acciones y derechos. 20 por 5, 100%. Es decir, la totalidad del inmueble estaba sujeto a un régimen de copropiedad. Habían pactado de una manera totalmente informal que uno de los copropietarios, el quinto copropietario, decidió venderle a los otros 4 el 20% de acciones y derechos y que este monto se ha pagado de manera mensual en un plazo de 1 año o año y medio. No se estableció un monto fijo mensual. Es más, los otros 4 copropietarios hacían los pagos de manera quincenal, los 20 de cada mes, pagando a mano con un simple recibo. Entonces, era una situación bastante irregular. Pero a las finales llegaron a completar el saldo pactado, el saldo acordado de manera verbal. Aproximadamente unos 120.000 soles que llegaron a pagar en el plazo de año y medio. El gran perjuicio que tuvieron en su momento fue cuando llegó el último mes, donde completaron la suma de 120.000 soles, pagarle los 4 copropietarios a este último que estaba vendiendo al 20%, cuando fueron a la notaría a supuestamente regularizar la compra-venta del inmueble, perdón, de las acciones y derechos, el notario, desde luego, que les exigía un documento bancarizado de los pagos respectivos. Pero muchos de ellos no tenían, porque reitero, los pagos eran irregulares y en muchas ocasiones no había un comprobante, ni siquiera hacían transferencias bancarias. Pero en este caso, el donante, consciente que ya se le había pagado el saldo total, tenía toda la voluntad de firmar la respectiva transferencia de sus acciones y derechos. Para este caso en particular, acudiendo a nuestra asesoría, nosotros empleamos la figura de la donación de bien inmueble, porque entendemos que en una donación de bien inmueble no es necesario acreditar un pago, porque es una transferencia a título gratuito. Pero acá viene una pregunta que guarda relación al tema que vamos a ver a continuación. Y me hicieron los 4 copropietarios, es decir, quienes habían cancelado el saldo total del 20% de acciones y derechos de quien estaba transfiriendo, me hicieron una pregunta que desde luego nosotros tenemos que saber. Doctor, ¿y es posible que en algún momento quien nos está donando estas acciones y derechos se arrepienta, se anule esta donación, se revierta esta donación? ¿Hay riesgo de que pase eso? Desde luego nosotros tenemos que ponernos en toda la situación, revisar la norma, el Código Civil, los reglamentos de los registros públicos de la SUNAR, y existe una figura de la reversión, pero no es tan sencilla como su mismo nombre lo dice. Sí existe la figura y la posibilidad de que cuando una persona dona algo, en este caso dona un bien inmueble, puede revertirse. Podría llegar nuevamente a la esfera de su patrimonio, pero hay ciertas condiciones, hay ciertos requisitos formales. En principio, únicamente procede el derecho de reversión, es decir, un bien inmueble podría regresar a la esfera de quien donó, siempre y cuando en la minuta de donación se establezca de manera expresa y bien detallada una cláusula de alguna condición o limitación respecto de los donatarios que constituyan una condición resolutoria. Me explico mejor. Únicamente las partes por escrito
deberán establecer en la minuta cuáles serían esos acontecimientos, reitero, de manera expresa deberá constar en una cláusula, cuáles serían esas circunstancias por las cuales el bien inmueble donado regresaría a la titularidad del donante. Mientras no haya ello, la reversión no opera. Es más, para que la donación como tal produzca sus efectos respecto al bien inmueble, se sugiere, amparándose en el artículo 1632 del Código Civil, que se establezca una cláusula expresa de renuncia al derecho de reversión. Este tema es un tanto complicado y que no se suele hablar mucho en algunas charlas, seminarios o cursos de donación, porque es una figura bastante extraña, porque quien dona algo, quien da algo a título gratuito, no espera recibirlo a cambio. Es decir, son supuestos muy particulares que permitirían a donante y donatarios establecer cuáles son los motivos por los cuales algo que estoy dando gratuitamente, en este caso un inmueble, retorne a mi esfera de dominio. Y hemos tratado un poco, porque en la práctica, reitero, es muy particular que se establezca las condiciones o las limitaciones, pero puede darse el caso si, por ejemplo, donante y donatario se ponen de acuerdo para en la minuta de donación establecer que se establece como pacto de reversión, por ejemplo, el fallecimiento del donatario y éste no tuviera herederos forzosos. Una situación particular, por ejemplo. Ante esa situación, se da la donación del bien inmueble, pero se establece una cláusula, pacto de reversión, que no es obligatorio, simplemente es por acuerdo de ambas partes. Se establece que, como pacto de reversión, en caso del fallecimiento del donatario y éste no tuviera herederos forzosos, el inmueble donado retorna a la esfera del donante. Es una situación muy particular. O que, por ejemplo, se establezca como condición que la donación del bien inmueble, una cláusula, un pacto de reversión, se establezca que el donatario, por ejemplo, no pueda tener a su nombre más de 3 bienes inmuebles. Una limitación que le pone el donante al donatario. Si se da esa situación y se advierte este incumplimiento, al amparo de esa cláusula contenida en la minuta, que firmarán ambas partes, el donante podrá recuperar el inmueble a través de una formalidad, a través de la siguiente figura o procedimiento. Tengamos presente que el derecho de reversión, cuando se pacta en una minuta, no solamente se va a inscribir en los registros públicos la minuta de donación, sino que también en el rubro de cargas y gravámenes se inscribirá el pacto de reversión. ¿Esto qué implica? Implica a que será de conocimiento público cuál es ese pacto de reversión que la donación de bien inmueble se pactó entre donante y donatarios, para que los terceros tengan conocimiento de ese acto. ¿Cómo se formaliza este cumplimiento o incumplimiento, en este caso del donatario? Si, por ejemplo, fallece el donatario y no tuviera herederos forzosos, el donante, con su sola constitución a la notaría y firmando unilateralmente la escritura pública, podrá celebrar la misma e inscribirlo en la partida registral del inmueble, para que de esa manera opere la reversión. Esta figura, desde luego, es muy compleja. Reitero, nosotros hemos tratado un poco de buscarle el sentido de la explicación del legislador para justificar que un bien inmueble, una vez que sea donado,
pueda revertir al patrimonio del donante. No es común. Lo común es establecer, y lo vamos a ver en el modelo que vamos a presentar a continuación, que se establezca una cláusula de renuncia al derecho de reversión. Donante otorga gratuitamente un bien inmueble y se establece la renuncia al derecho de reversión de conformidad con el artículo 1632 del Código Civil. Con ello, por ningún motivo, pase la situación que pase a futuro, el bien inmueble va a regresar a la esfera del donante. Los donatarios podrían estar tranquilos. Pero si nosotros revisamos el Código Civil y de igual manera el reglamento de registro de predios, vamos a encontrar esta figura del derecho de reversión, que reitero, tiene ciertas formalidades. La primera es que debe constar por escrito. Las partes tienen que estar de acuerdo, consignar en la minuta cuál es la condición o la limitación que tenga el donatario para, en caso de incumplimiento, regrese el bien inmueble a la esfera del donante. Vamos a verlo de una manera más dinámica a continuación a través de la siguiente minuta de donación. Quisiera que por favor me confirmen si se puede visualizar el documento que estoy abriendo. Es un documento en formato Word, es una minuta de donación. ¿Se logra apreciar bien? Ahí está. ¿Me confirman si se puede apreciar bien el documento? Ahí está por interno, sí, perfecto. Gracias. Bien, vamos a ver esta minuta de donación, la cual, como les había manifestado, en la parte introductoria siempre vamos a dirigirnos a una notaría. Señor notario, dos puntos, si vas a extender en su registro de escrituras públicas una donación de bien inmueble que celebren, en este caso, de una parte en calidad de donante, doña Eunice Geraldine Flores Godos, peruana, identificada con DNI 46790123, de estado civil soltera, de ocupación administradora, con domicilio en Girón Alonso de Rincón 1392, urbanización El Planeta, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima. Y de la otra parte, en calidad de donataria, doña Edith Margarita Godos Carrasco, peruana, identificada con DNI 060-66729, de estado civil soltera, de ocupación ama de casa, con domicilio en Girón Alonso de Rincón 1398, Mirones Alto, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima. Estamos viendo en esta primera parte la identificación completa tanto de donante como de donatario. Acá en la minuta debemos desde ya consignar, reitero, los nombres completos, la nacionalidad, el documento de identidad, el estado civil, la ocupación y el domicilio legal de las partes. Reitero, completar esta información de manera íntegra para evitar observaciones eventualmente ante los registros públicos. En los términos y condiciones siguientes. Primero, la donante es propietaria del inmueble identificado registralmente como asentamiento humano El Planeta Manzana 20, lote 1, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica número P02067543 del registro de predios de Lima,
identificado ante la Municipalidad Metropolitana de Lima como Girón Alonso al Rincón, 1392, Urbanización El Planeta, Distrito del Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima. Acá es muy importante, y es una recomendación como abogado, que muchas veces cuando agarramos partida registral del inmueble y autoavalúo municipal del inmueble, quizá muchas veces no va a coincidir la información contenida en ambos documentos. La dirección del inmueble en la partida registral puede estar de una manera y en el autovalor municipal puede estar distinto, pero se trata del mismo inmueble. Por eso, en la cláusula primera, compartimos una sugerencia de cómo debe ser redactado, en este caso, la descripción del inmueble. Señalar que en la partida registral el inmueble tiene determinada dirección, mientras que en el autovalor municipal tiene, no es que tenga otra dirección, sino que algunos datos no pueden estar actualizados. Y esto va a ser muy importante cuando eventualmente se tenga que ir a pagar el impuesto de alcabala, ya sea ante la municipalidad provincial o ante el SAT. Cláusula segunda. El dominio de la donante sobre su propiedad ha sido adquirido por escritura pública de donación de inmueble cedida por don Víctor Flores Castilla y su esposa, doña Magdalena Salinas Santos de Flores, con fecha 18 de mayo de 1999, acto que fue celebrado ante el notario público de Lima, doctor Fidel Alma Torres Ceballos. Es muy importante consignar en una cláusula cuál es el antecedente, cómo quien ahora figura como titular registral, o mejor dicho, cómo el donante adquirió la titularidad del inmueble. En este caso estamos viendo que de igual manera lo adquirió por donación en el año 1999 de parte de una sociedad conyugal. ¿Dónde encontramos esta información? Por lo general, en la partida registral del inmueble, en asientos anteriores. Cláusula tercera. Por el presente instrumento, entiéndase por la presente minuta, la donante, por su libre voluntad, sin presión ni coacción o influencia alguna, transfiere en calidad de donación a favor de la donataria la totalidad del inmueble indicada en la cláusula primera, comprendiéndose en la donación los usos, costumbres, servidumbres, entradas, salidas, construcciones y todo cuanto de hecho y o derecho le corresponde, valorizándose el inmueble en la suma de 46.154 soles. En este caso, estamos precisando que en este acto de donación no influye dolo, coacción ni presión alguna. Es muy importante resaltarlo, porque la donación se entiende como un acto voluntario. Se precisa que será la totalidad del inmueble lo que será materia de donación, el objeto del acto jurídico, comprendiéndose todo lo que al inmueble le corresponde: salidas, aires, usos, servidumbres y todo cuanto de hecho o derecho le corresponde, valorizándose. Recordemos que el inmueble, así sea transferido de manera gratuita, la ley nos exige la valorización del mismo. La donataria, es decir, quien recibe este inmueble, en este acto acepta la presente donación hecha a su favor por la donante, dándole las gracias por tan noble gesto. Esta es una cláusula que debe ir consignada, la aceptación por parte de la donataria del bien inmueble que está recibiendo, porque como veremos en la parte final, ambas partes firman, donante y donatario. Quinto, la donante declara que la donación que precedentemente ha otorgado lo hace por su espontánea y libre voluntad. Consecuentemente, a partir de la fecha, la donataria adquiere la propiedad y el dominio del inmueble, declarando asimismo que no existe carga, gravamen ni medida judicial o extrajudicial que pudiera impedir su libre disposición.
acá se está dejando en claro que no existe carga ni gravámenes que estará obligada a cumplir o a subsanar o a levantar, en este caso, la donataria, es decir, quien está recibiendo el bien inmueble. Sexto, la donante declara que todas las obligaciones tributarias, sean al fisco o a la municipalidad, se hayan totalmente pagadas hasta la fecha de la presente minuta, siendo de cargo de la donataria a partir de la fecha. En virtud de esta cláusula sexta, requerirán en la notaría la respectiva constancia en el deudor municipal del impuesto predial y a partir de la fecha en adelante, una vez que se realiza la donación, una vez que se suscribe la escritura pública de la donación, porque desde ese momento se formaliza la donación, será a cuenta de la donataria los cargos por concepto de impuesto predial. Séptimo, se deja constancia que no se requiere la presentación de la constancia de inafectación de alcabala, por cuanto el valor de la donación y el monto ajustado del autovalúo no supera el tramo inafecto de 10 UIT, de acuerdo con la resolución número 1552-2009, SUNAR TRL del 16 de octubre del año 2009. Como lo teníamos dicho, si el bien inmueble o las acciones y derechos del bien inmueble no superan el tramo de 10 UIT, es decir, la suma de 53.500 soles, no se paga impuesto de alcabala. En el caso se supere el tramo de 10 UIT, es decir, el valor, la valorización sea mayor a 53.500 soles, se deberá pagar el 3% del valor de la transferencia. Pero en esos casos se descontará la suma de 10 UIT. Los 53.500 soles son para exonerar el pago del impuesto de alcabala o en caso de superar este monto para restarle al valor total de la transferencia de bien inmueble. Cláusula octava. Por la presente cláusula, las partes declaran bajo juramento, conforme a lo establecido en la Directiva número 07-2005-SUNAR/SN, que los documentos con los que se acredita el pago del impuesto predial corresponden al inmueble objeto de la presente donación. Desde luego, cuando nosotros inicialmente sugerimos que la partida registral tiene un domicilio, una dirección, y el autovalúo municipal tiene una dirección que quizá no se encuentra actualizada, pero se trata del mismo predio, en este caso se presentará bajo juramento una cláusula mediante la cual las partes están afirmando que el inmueble en materia de donación corresponde a los documentos presentados, para que no haya observaciones en caso de alguna precisión de una manzana, de un lote, de la dirección domiciliaria del inmueble. Estas cláusulas que estamos compartiendo ya son, a lo largo de nuestra experiencia, cuidados que tenemos para evitar observaciones posteriores en los registros públicos. Por eso estamos compartiendo, considero yo, información de valor con las respectivas resoluciones y directivas que publica la propia Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Noveno, las partes declaran en forma expresa que aceptan en todas sus partes los términos que preceden y se ratifican en el contenido íntegro del presente contrato, manifestando que actúan en pleno ejercicio de sus facultades y derechos, con entera voluntad y libertad. Asimismo declaran que la suscripción del presente contrato no ha mediado dolo, fraude, error, ni otro vicio de voluntad que pudiera hacerlo nulo o anulable, y que por el contrario contiene la libre expresión de su voluntad y buena fe. Ratificación del acto de donación, importante incluirlo en esta cláusula para evitar futuras alegaciones de coacción
o de intimidación en el ejercicio invocado. Cláusula 10. La donante renuncia expresamente al derecho de reversión al que hace alusión el artículo 1632 del Código Civil. Con esta sola cláusula ya no tiene por qué preocuparse de que mañana más tarde el inmueble en materia de donación podría regresar nuevamente con el donante. Con esta simple cláusula ya no se tienen que preocupar quienes reciben el inmueble, los donatarios, de que el inmueble regresaría al donante por algún motivo, porque no se está estableciendo una condición resolutoria, no se está estableciendo un pacto de reversión. Reitero, el legislador lo ha previsto en la norma, está en el Código Civil y hay que explicarlo, pero con esta sola cláusula ya no se preocuparían de que el bien regalado, el bien inmueble donado, regrese al donante. Está renunciando en forma expresa a esa reversión del bien inmueble. 11. Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración, formalización y ejecución de este contrato serán asumidos por la donataria. Por lo general, quien recibe el bien inmueble, por lo menos, debe encargarse de los derechos notariales y registrales en el cual se encuentra inmerso la donación. 12. Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de Lima. Están delimitando la competencia territorial respecto a cualquier conflicto a futuro sobre ese acuerdo, sobre ese acto jurídico de donación. Pueden también someterse, por ejemplo, a la vía arbitral. Podrían plasmarlo de igual manera. En este caso, optaron por definir cualquier conflicto, resolverlo ante el Poder Judicial y ante los jueces y tribunales de Lima. 13. Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes con motivo de la ejecución de este contrato, ambas partes señalan como sus domicilios los indicados en la introducción de la presente minuta. Es muy importante que por lo general se consigne en la parte introductoria los domicilios consignados en los DNI de las partes, para que en ese domicilio, que se tiene como dirección cierta, porque es una información contenida en una entidad pública, toda comunicación obtenga la validez respectiva, produzca sus efectos legales. 14. En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas partes se someten a lo establecido en las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. Estamos hablando de la aplicación supletoria de la ley. Así como tenemos una norma suprema, que es la Constitución Política, tenemos una norma especial, que es el Código Civil, también tenemos reglamentos, directivas de otras entidades, como por ejemplo los registros públicos, que serán aplicables en lo que se refiera a la materia de donación. Se finaliza con: agregue usted, señor notario, lo demás que fuere de ley y curse los partes correspondientes al registro de predios de Lima para su debida inscripción registral. Por señalar la fecha, esta es una oración que hemos tenido recientemente el mes pasado de este año. Suscriben las partes, en este caso la donante, su nombre completo, su DNI, su firma y su huella dactilar en la minuta. De igual manera la donataria, su nombre completo, su documento de identidad, su firma, su huella dactilar, y desde luego debe ir necesariamente la autorización del abogado, su firma y sello, nombres y apellidos y el registro, su número de colegiatura. Esto es en sí lo más importante que considero para
una minuta de donación. Algunas consideraciones importantes respecto a la minuta de donación o al acto jurídico en sí de donación es que como transferencia de un bien inmueble tiene figuras similares a una compraventa. La característica esencial es que la donación es a título gratuito. Hemos visto que en algunos casos la norma señala del anticipo de legítima, que vendría a ser una donación, pero dirigida hacia los herederos forzosos. En el caso del anticipo de legítima, no es necesario o no se paga lo que es el impuesto de alcabala. La ley señala que está exonerado el impuesto de alcabala las transferencias vía anticipo de legítima. Esto es muy importante que sepan ustedes. He tratado de en una hora abarcar estos temas y desde luego estoy apto para las preguntas que pudieran formularse o pudieran tener en virtud a la donación que hemos abordado en esta oportunidad. Quedo atento para absolverlas y eso sería todo por el momento por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo León Hernández. Felicitarlo por tan ilustre abordaje del tema redacción de donación de bien inmueble y su formalización. Doctor, tenemos unos minutos para poder responder las preguntas. A través del chat del Zoom tenemos la pregunta de la doctora Blanca Yolanda. Ella nos dice, doctor, ¿una donación podrá ser objetada mediante una nulidad por un hijo reconocido judicialmente anterior o posterior a la donación? Bien, del chat de la doctora Blanca Yolanda. Sí, importante pregunta, doctor. Una donación podrá ser objetada, es decir, cuestionada. Doctor, disculpe, creo que se le apagó el micrófono. Vamos a... Ahora recién se le escucha, doctor. Sí, perfecto, estamos muy bien. ¿Estamos bien? Sí. Sí, sí, doctor, Ex- ahora sí se le escucha. Bien, esta pregunta hay que hacer un preámbulo porque entendamos a la donación desde dos aspectos. La donación cuando se produce en vida, o sea, una persona dona libremente su patrimonio, pero ya cuando la persona fallece, ya dejamos de lado el libro de fuente de las obligaciones, porque ahí está regulada la donación, y pasamos, en este caso, a los derechos, al derecho de familia o al derecho de sucesiones. En este caso, una donación podrá ser objetada mediante una nulidad por un hijo reconocido judicialmente anterior por ser la donación. Si la donación se realiza por escritura pública y no se ha establecido una causal de revocatoria o de reversión de la donación, sí podría ser cuestionada judicialmente. Porque ya cuando una persona fallece y los herederos, por ejemplo, toman conocimiento que determinado padre o madre realizaron una donación y se excedieron del tercio de libre disposición y un hijo fue reconocido válidamente, podría accionar. Desde luego, tendría que ser posterior a la donación, porque la donación como acto jurídico va a constar en la escritura pública y ésta se registra en la partida registral del inmueble. Mientras no se encuentre registrada, la donación no va a ser de conocimiento, en este caso de terceros, o en este caso de los herederos, como plantea en este caso la colega abogada doctora Blanca Yolanda Aguilar. Bien, doctor. Reitero nuestro agradecimiento, estimado doctor Alfredo León Hernández, por su presencia e ilustrarnos con su amplio conocimiento. Asimismo, doctor, reciba nuestra invitación para futuras ponencias. En nombre de nuestra Casa de Estudios Derecho en Línea, fue un gusto ser su moderadora y hasta otra oportunidad. Que tenga buenas noches.
Muchas gracias por la gentil invitación y encantado de participar en posteriores exposiciones con tan digna asociación jurídica y con tan importantes presentadores y estudiantes, colegas, abogados todos. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias.